Bueno, estimados todos, seguimos en Comité de Crisis. Vamos a usar 10 minutitos, no más que eso, para hablar de todo lo que pasó esta semana con dólar soja. Pero a ver, no a nivel descriptivo, no a nivel interpretativo. Lo que vamos a tratar de hacer es, con una brevísima presentación de 5 o 6 placas que preparamos, es tratar de explicar qué hay atrás, digamos, qué es lo que pasó con el dólar soja. ¿Quién fue el gran ganador, más allá de los productores? Que para mí fueron la fábrica, fue la exportación, lo trataremos de explicar. Y fundamentalmente, más allá de describir lo que ha sucedido, ¿cómo sigue esto desde el 1 de octubre hacia adelante? Breve presentación con 4 o 5 placas donde vamos a tratar con este auxiliar visual de explicar nuestro muy honesto, ¿no? Entender respecto de lo que fue el proceso. Haciendo lo largo corto, ¿sí? Breve historia de lo que fue esta praxis. Se empieza el 1 de agosto, ¿sí? Como estamos viendo acá en una placa que es un recorte de un diario Clarín del domingo respecto de la versión anterior del dólar soja. ¿Y cómo empezó esto? El gobierno daba un tipo de cambio diferencial donde vos vendías soja, por el 30% te permitían comprar dólar solidario, traducido significa que te subsidiaban un pedazo, una porción de la brecha, y por el 70% restante podías constituir lo que se llama un depósito chacarero. Esta es la terminología que usaba el gobierno, donde básicamente el 70% de los pesos de la cobranza la depositabas en una cuenta que quedaba dólar link, es decir, esos pesos ajustaban por la variación del tipo de cambio oficial, el mayorista de la comunicación a 3.500. Desde el día que salió esto, nosotros lo dijimos acá, esto no camina ni para atrás. Esto es fiasco y efectivamente fue lo que pasó. A los 15 días de haber nacido, el gobierno ya estaba pensando en una versión 2.0 del dólar soja, porque esta entelequia, donde tenías que abrir una cuenta bancaria específica para el flujo, llevar tu liquidación primaria de granos al banco, que el banco te liquide los dólares, etcétera, etcétera, estaba pensado por un burócrata del Banco Central a contramano de los usos culturales del productor. Dicho esto, y asumido el fracaso, sale el decreto 576, de memoria creo que ese es el número, el domingo salió 4 de septiembre, donde crea un régimen específico por vigencia 25 días, que es lo que conocemos como el dólar soja. El nombre real es Programa de Incentivo Exportador, ¿no? Que conceptualmente es esto. ¿Qué es? Es un tipo de cambio de 200 pesos, solo aplicable para la soja y solo para negocios o especificaciones que se concerten durante este mes de septiembre de 2022. Al 20 de septiembre, que es lo que está mostrando esta placa, el productor claramente que respondió al estímulo, ¿no? Nada que sorprenda. Cuando hay precio, cuando el Estado recompone el tipo de cambio, cuando el Estado sale del escenario de trazo cambiario, las divisas se liquidan. A 140 no se liquidan, a 200 sí. Números al 20 de septiembre, sumando fijaciones y negocios nuevos, los productores liquidaron 8,5 millones de toneladas de soja. Ayer CIERASEC, a través de un comunicado de prensa, informaba que se superaron los 5.000 millones de dólares, que era la liquidación prevista para este programa de incentivo exportador al día de ayer, 21 de septiembre. Pero siempre, Argentina se reinventa y atrás de una solución aparece un problema. Entonces, la semana pasada, de hecho con fecha 8 de septiembre del 2022, aparece un primer comunicado del Banco Central en el medio de una especie, si lo puedo decir así, no diría de jolgorio, ¿no? Pero de una muy alta dinámica de fijaciones y de nuevos negocios, aparece este comunicado del Banco Central, donde dice conceptualmente es que si vos sos productor y si vos retenés el 5% de tu producción total para financiarte en el mercado bancario, para financiar tu capital de trabajo, campaña 22-23, vas a pagar una tasa mínima del 120% de la tasa de política monetaria. Haciéndolo largo o corto, hoy, si vos sos productor y tenés stock de soja, vas al banco a pedir pesos para financiarte y la tasa mínima es TNA 90%, tasa nominal anual. El productor, las entidades gremiales, ¿cómo le hicieron esto? Como una piña. Es decir, ¿vas a liquidar por las buenas o vas a liquidar por las malas?
Ese era el mensaje entre líneas del central hacia la cadena productiva atrás de esta comunicación. Pero atrás de esto aparece la nueva comunicación que fue del lunes de esta semana, muy graciosa por otra parte, digamos, ¿no? Fue una comunicación del Banco Central que sale sobre el fin de la jornada, algo así como a las 6, 7 de la tarde, tan mal redactada, a pesar de que tenía un par de párrafos nada más, que ameritó una segunda circular, una segunda comunicación sobre las 10 de la noche aclarando lo anterior. Y generó un gran lío en el mercado y una gran crisis de confianza. ¿Por qué? Porque de vuelta, cuando el gobierno encuentra una solución, se encarga personalmente de que esa solución se vuelva a convertir en un problema. Entonces, se le prohibió a los agentes económicos, así decía la comunicación, que hayan vendido soja al tipo de cambio de 200, que puedan acceder al MULC y comprar dólares financieros. 3 horas después, insisto, sobre las 10 de la noche de ese día lunes, 19 de septiembre, sale una nueva comunicación donde exceptúa esta prohibición a las personas físicas. Es decir, si sos persona física que vendiste dólar soja, podés comprar dólares financieros. Si sos persona jurídica, no lo podés hacer. Lógicamente, acá el impacto fue fuerte. Se sintió de alguna manera, digamos, algo que fue un cambio de reglas de juego cuando vos estás con el caballo en medio del río. ¿Va a impactar en el ritmo de comercialización? No lo sé, de hecho falta solamente una semana. Pero sí, claramente, el productor se sintió una vez más, no voy a decir traicionado, sí decepcionado. Es decir, creo que el productor espera bastante poco del gobierno, pero aún así el gobierno hace méritos para decepcionarlo. Conclusión de todo esto, básicamente es, ¿qué pasó? Lo que iba a pasar, muchachos. Cuando el productor sale de inventario, cuando el productor sale de soja, en la medida de que el capital de trabajo de su negocio no le pida, básicamente, cancelar insumos, alquileres, fletes, labores, estructura, esa plata va a ser atesorada de moneda dura, en dólares. Con lo cual, cuando empezó a derramar en las cuentas bancarias de los productores la cobranza del dólar soja, automáticamente ajustaron los dólares financieros por presión de demanda. Más cantado que despacito, esto lo puede explicar un alumno de 7º grado, que cuando vos tirás pesos al mercado en un contexto donde no hay demanda de pesos, eso va a resguardo de valor, y el resguardo de valor en Argentina se llama dólar. Con lo cual, el cambio de reglas de juego lo que genera de alguna manera, una vez más, no voy a decir una crisis de confianza, sino que el productor de alguna manera se siente, lo voy a decir así, estafado en su buena fe respecto del Banco Central. Pero así las cosas, y a pesar de todo esto, lo que sí podemos decir es que el objetivo del programa de incentivo de exportación cumplido está. ¿Cuál es el costo fiscal? Porque como decía el amigo Milton Friedman, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. ¿Y qué quiero decir a través de esto? De que si vos, como Banco Central, pagás 200 mangos por originar divisas para después darte vuelta y abastecer al mercado vendiendo esa misma divisa a 140 pesos, hay 60 pesos de pérdida que lo asume, lo absorbe el balance del central. Pero más allá de la pérdida que da el balance del central, balance detonado, si los hay, la contrapartida de esto, ¿cuál es? La emisión monetaria que ha hecho el central para poder comprar esos 5.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Qué es lo que está en esta placa y lo estima este muy buen economista de GMA Capital, que es Neri Persicini? Aproximadamente cerca de 800.000 millones de pesos. O dicho de otra manera, en términos porcentuales sobre la base monetaria, casi un 12%. Ya cuando hablamos de emisión monetaria en Argentina, hablar de 800.000 millones, 1 billón, ya perdemos la referencia. Porque si hay algo que nunca se ha interrumpido, justamente es esto, ¿no? Es la emisión de pesos sin respaldos que al fin del día contribuyen a la espiralización de la inflación que hoy está corriendo. Números del REM en zona del 100% mensual. Probablemente sea mayor. Es un tema básicamente de cálculo. Salvador normalmente se desplaza sobre esto. Pero sencillamente, y tratando de resumir para luego seguir a la parte final del comité de crisis, ¿qué fue el dólar soja? Y acá voy a hablar con mucha honestidad intelectual, lo que yo creo que fue esto. Independientemente de que el productor captó el beneficio, digamos, ¿no?, de una soja cercana a los 70.000 pesos, por todo el stock que tenía sin vender, y que de hecho hay casi al día de hoy 10 millones de toneladas comercializadas, y el productor captó el valor de la iniciativa, el gran ganador de esto fue
quien lo negoció con el gobierno. Ciarasec, la industria, las fábricas. ¿Por qué? Bueno, es lo que trato de graficar a través de esta curva, que no es otra cosa que la evolución de los precios de la soja septiembre en el término en dólares. El día lunes 5 de septiembre, cuando se pone en vigencia el dólar soja, el precio en dólares de la soja septiembre, se desploma cerca de $40, digamos, desde el techo hasta el piso. ¿Y qué es esto? Es el típico arbitraje de tipo de cambio contra precio. La industria, al fin del día, negocia en función de su interés particular y está muy bien. Ciarasec es una entidad gremial de los exportadores y de los aceiteros y lo que tiene que hacer es lo que hace, que es defender su interés sectorial. Ciarasec le pone $5.000 millones al gobierno. Contra eso, básicamente, lo que se genera es un desarbitraje o una ampliación de la basis, o una caída en dólares del precio local, por lo cual aparece el margen de molienda y el margen de la exportación que no apareció durante todos los meses previos del 2022. Negocio para la industria. El gobierno ha conseguido lo que se necesitaba, $5.000 millones. ¿Saben qué es? Algo más de tiempo. Porque en definitiva no hay más soja a liquidar. Se anticipa flujo naturalmente que se iba a liquidar en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. Se anticipa el flujo. Es lo mismo que explicaba Mariano en la gestión impositiva, cuando adelantás flujo para cubrir gastos corrientes. La pregunta en todo caso acá es cómo sigue esta historia, porque cuando lleguen las 12 de la noche del día 30 de septiembre, como en el cuento de la Cenicienta, la carroza vuelve a ser calabaza y los 200 pesos dejan de estar. Y la pregunta en todo caso es, ¿qué va a pasar con el mercado? Lo que estamos mirando acá no es otra cosa que la curva del precio en dólares de soja noviembre, en el término, el mercado de referencia. Toda la panza que ven en la segunda parte de la gráfica, la tendencia bien creciente, tiene que ver con factores más internacionales, ¿no? En el USDA del reporte mensual del día 10 de septiembre fue un reporte fuertemente alcista en soja de la mano de un recorte de la estimación productiva americana del orden de las 4 millones de toneladas. Chicago ese día rebotó $30 al alza. La pregunta es la siguiente. Cuando llegue el 30 de septiembre, que falta poco más de una semana, con las fábricas, con la exportación muy bien abastecida, habiendo recibido negocios nuevos y fijaciones por más de 10 millones de toneladas durante este mes de septiembre, y con el productor que vendió lo que quería vender y lo que no quería vender no se vende en cualquier escenario, la pregunta en todo caso es, ¿qué va a pasar con el mercado de soja? El gran Antonio Ochoa tiene una frase, que es una síntesis, que a mí me gusta mucho y la voy a aplicar acá, que dice que para que un mercado caiga, lo único que hace falta es que la demanda se retire. Entonces, independientemente de que en Argentina, si la soja vuelve a pagarse con un tipo de cambio 140, ya lo sabemos, el farmer selling desaparece más rápido que inmediatamente, a ese tipo de cambio el productor no vende y ha dado sobradas muestras. De hecho, el dólar soja es esto, le ajustaste 60 pesos el tipo de cambio y aparecieron 10 millones de toneladas. Cuando le sacás el chupetín al productor, obviamente el farmer selling se va a retirar del mercado. Pero ¿qué es lo que va a hacer la demanda, las fábricas, la exportación? Es un misterio. Lo que creo sinceramente es que vamos a entrar desde el punto de vista de la cotización en dólares de las hojas de este último trimestre del año en un periodo de mucha volatilidad. Mi opinión personal, muy sincera, digamos, esté en lo cierto o no, es que yo creo que la soja noviembre tiene mucho para perder, fundamentalmente porque creo que vamos a ver un mercado nominal, un mercado vacío, un mercado donde la demanda ya está bien abastecida de físico para moler contra programas de embarques y donde la oferta va a estar ausente. Con lo cual, una soja de $400, donde las fábricas no tienen margen para moler, no hay mucha intención, no hay mucho apetito para originarla. Por otra parte, si la oferta no está, lo que creo que en un mercado nominal, un mercado vacío, los precios tienden más a la baja y a la suba. Y creemos sinceramente que es de alguna manera lo que va a pasar. Cerramos con un cuadro que arman los amigos de Intagro, que a mí me gusta mucho básicamente, ¿no? Con información del CIO Granos, de la plataforma del Ministerio del Minagri y del Ministerio de Agroindustria, que muestra de alguna manera lo que fue el proceso.
Fíjense los datos al 31 de agosto, es decir, el último día hábil antes del inicio del dólar soja. Entre mercadería que faltaba comercializar y mercadería que estaba entregada, pero sin ponerle precio, sin liquidar, había casi 31 millones de toneladas al 31 de agosto. Si estamos diciendo que durante este mes de septiembre hay aproximadamente, o habrá algo más de 10 millones de toneladas que se habrán comercializado o fijado precio, sencillamente, digamos, restamos de este stock inicial y decimos que cuando llegue el día 1 de octubre, la producción remanente, campaña 21-22 y anteriores, en manos de los productores, va a estar cercana a los 20 millones de toneladas. Esas 20 millones de toneladas, 40% de la producción total campaña 21-22. Cuando en el verano hubo brecha del 70%, el productor no la vendió. Cuando tuvo tipo de cambio diferencial de 200 pesos ahora en septiembre, no la vendió. ¿Esa mercadería va a entrar a mercado o no va a entrar a mercado? Dijo la muda, muchas dudas sinceramente. O sea, creemos que en un país como Argentina, donde el dólar es un objeto de deseo, pero no podés acceder, o para acceder tenés que fumarte la brecha, y donde el peso es como los referí de fútbol y los chorros, no los quiere nadie, la forma natural que tiene el productor de resguardar su capital es atesorar inventarios. Siempre lo decimos, si sos aserradero, atesorás en madera, si sos un corralón, atesorás en hierro 8, si sos un productor, atesorás soja. Entonces, creemos que buena parte de estos 20 millones de toneladas que no entraron al mercado con el dólar soja, en buena medida van a llegar a abril del año que viene, cosecha nueva, sin ser comercializada. Entonces, de nuevo, restrictivo el farmer selling, lo sabemos, a 140 mangos no se vende soja. Y una demanda con muchos interrogantes porque va a estar muy bien abastecida con las compras de este mes para moler y exportar. Una foto muy similar respecto del maíz, aproximadamente al inicio de este mes, 22 millones de toneladas en poder de los productores o entregados a la cadena con precio o sin precio, pero sin liquidar. Mucha reserva de valor, el productor está líquido, el productor está solvente, el productor puede aguantar los inventarios. Desde ese punto de vista es que nosotros vemos para todo lo que fue la campaña gruesa, farmer selling muy restrictivos, donde de alguna manera acá la evolución de precios va a depender mucho más de los comportamientos de la demanda que los comportamientos de la oferta. Tratando de sintetizar esto, para allá son 10 de la mañana y tenemos que ir al tema final, de lo más interesante que vamos a ver hoy en Comité de Crisis. ¿Qué fue dólar soja? Una gran negociación sectorial de las fábricas y de la exportación con el gobierno, donde en el toma y daca cada uno se llevó lo que necesitaba. El gobierno se llevó divisas para comprar tiempo, la cuestión cambiaria sigue estando pegada con saliva, los problemas estructurales generados por el atraso cambiario derivados de la inflación siguen exactamente igual que el día 1 de septiembre y nadie tenía expectativa que un dólar soja los vaya a eliminar o los vaya a solucionar. En todo caso, lo que vamos ahora es un escenario de farmer selling muy restrictivo, de muy poca oferta de divisas respecto del agro, porque a 140 mangos los márgenes no cierran, el productor ya mostró que no vende, el productor con lo que ha vendido en septiembre está líquido, tiene capacidad de retener los inventarios, de diferirlos, habida cuenta de lo que vaya a pasar en Argentina, que no lo sabemos, sencillamente lo que decimos es, mirando sobre todo las cooperativas y los acopios, mucho cuidado, muchachos, en el manejo del riesgo de la posición comercial, porque sobre todo, digamos, en los precios del término, para las posiciones cortas en soja, esto puede ser pato o gallareta. El mercado no va a estar intervenido, pero el mercado va a tener una fuerte efecto posterior luego de estos 30 días que ha durado el dólar soja. Farmer selling ausente, demanda muy bien atendida, muy bien cubierta. Mercado vacío, es lo que vemos. Y en un mercado vacío, los precios tienden más a la baja que a la suba. Esa es la síntesis que nosotros queríamos compartir el día de hoy.